Hola, Hola, Brian, a las 5:20 abro la otra reunión, ¿vale? Me salgo de esta y te abro la otra. Brian, Hola, profe, acabo de llegar, no escuché. que ahorita a las 5:20 te conecto a la otra, ¿buena? Ah, listo, profe, gracias. Toca salirse de esta para podernos conectar a la otra si está todavía sigue activa. Listo, profe, gracias. Faltan todavía personas, ¿verdad? Sí, faltan dos. Bueno, mientras van llegando las otras personas. Veníamos hablando de que podríamos verlo como el inverso de 3 es menos 3. ¿Sí? sí, Pero entonces, si yo coloco de primeras menos 3, ¿cuál sería el inverso de menos 3 para que me diese el elemento neutro, que en este caso sería 0? sería 3. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con en nuestra tablita? Pues tiene que pasar lo mismo, ¿no? Para que Tendría se que pasar. cumpla la... Tendría que pasar que B, digamos, leyendo lo que voy a resaltar acá, el inverso de B es C, ¿sí? Pero el inverso de C es C. Entonces, no estaría cumpliendo la propiedad. Entonces no sería... Ah, bueno, sí sería grupo porque la conmutativa no afecta. No, pero ahí no estamos haciendo la conmutativa. Ah, perdón, sí. Recuerda que ahí estamos haciendo el elemento inverso, ¿sí? Que nos da nuestro O sea elemento que neutro. Dime. para que se cumpliera la propiedad inversa, tiene que el contrario debe ser B. Podría ser, ese sería una solución, que B operado con B fuese A, ¿sí? O que Entre- C operado con B fuese A. mm, ¿Sí me hago entender? o sea que C operado con B pues sea, o sea que también se estaría cumpliendo. Si en nuestro caso, es que donde tenemos dificultades es acá, ¿no? Ujú, En estos dos que estoy señalando. Entonces, B operado con C es A y ujú. C con B es B. O sea que nos da el elemento neutro. Tendría que ser A para que se cumpliese nuestra propiedad del inverso. Ujú. ¿Listo? Entonces, dadas nuestras tres propiedades, si no se cumple alguna, podríamos decir que es grupo. No, No, Exacto. Entonces, por lo tanto, nos devolvemos. Nuestra tablita no es grupo. ¿Sí? ajá. sí, señor. Listo. Siguiente ejemplo. Ah, esa es la que estamos haciendo ahorita. Esta.
Esa está más sencilla, esa yo creo que no hay necesidad de pasar a nuestra pizarra. ¿Es grupo o no es grupo? Sí, ¿Cómo? pues creo que sí. Espera, coloco porque no sé quién. Ay, chicos. Ahora sí, ¿quién me dijo que sí? ¿Verónica? No, yo no dije. No. Eh, ¿Quién me dijo que sí? yo- Stephanie. Stephanie, tú dices que sí es grupo. sí, ¿Por qué? pues porque al ser tan pequeña, pues, va a ser que cumplen todas. Al ser, al ser tan pequeña cumple todas. ¿Estás segurísima? ¿La Entonces, ¿cuál es? asociativa se puede con solo 2 elementos? Sí, los elementos de nuestro conjunto, en este caso sería A, B, ¿sí? Pero entonces para nuestro tercer elemento se tendría que repetir alguno de los dos. O sea que, digamos, podríamos hacer A asociado con A y afuera el paréntesis asociado con B. Entonces sería A con B. Pero Pero la pasamos entonces a nuestra pizarra. es que yo creo que para saber si es grupo o no siempre hay que tener la operación. O sea, usted no puede sacar los cálculos así de una vez. O sea, de pronto usted, el profesor, sí, pero pues nosotros los estudiantes. No. Entonces, voy a darles este invito para que ustedes miren si es grupo o no es grupo. ¿Sí? Sí, bueno. Recuerden que pueden enviar las respuestas al grupo de WhatsApp. Yo ya hice un ejemplo con la asociativa. Integridad asociativa. Sí, sí. El ejemplo sí. Vale, dímelo y lo hacemos mientras. Bueno, entonces B, Ajá. no, entre paréntesis no, afuerita. B, Y también me dio activa otro. Listo, dale. entre paréntesis A, asociado con A. Igual a B asociado con A. Y pues afuera la A. Listo. Entonces solucionamos el A del paréntesis primero. A con Sí. A da A y pues se baja la B. Sí. Entonces, y B con A da B y se baja la A. Entonces Sí. sería el mismo y B con A da B. Entonces, los dos. Entonces, es una asociativa.
Listo. Yo creo que el del inverso no se cumple. ¿Tú crees que el del inverso no se cumple? ¿Por qué? Pero es que no sé, no estoy seguro. Dale, si quieres lo hacemos. Bueno, También creo que el Igual inverso no se cumple. no se cumple, ¿seguros? Pues ¿Segurísimos? según yo, sí, porque digamos porque para que A de A debe ser A y para que B de A debe ser también B. Entonces no sería lo mismo que el anterior de C ajá, que operado se con C. daba C. Listo, ya miramos, ¿listo? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, nuestro elemento neutro, ¿cuál sería? Sería A. Sería A, ¿cierto? Por la misma razón que hicimos la anterior tabla, que se logra evidenciar así a simple vista. Listo, entonces tendría que haber un elemento operado con A que nos diera A, ¿no? Sí, y ese elemento es A. A operado Exacto. con A es igual a A. Y un elemento que operado con no sabemos quién sea equivalente a A. ¿Con quién tendríamos que operar B para que nos diera A? Con B. Exacto. Entonces, el inverso de A es el mismo y el inverso de B es el mismo. No sé si, No, no tiene que ser distinto el inverso. no necesariamente, porque es que digamos, para el tercer caso, ¿se acuerdan del ejemplo anterior? Había uno que era diferente, pero por el ejemplo que les proponía, que 3 menos 3 es igual a 0, pero menos 3 más 3 también debe ser igual a 0. Mm, ya. No sé si respondo tu pregunta, Jair. O sea que en este caso, sí, o sea, sí o sí tiene que ser inverso, Sí, porque pues A y A, o sea, también sería inverso, o sea, el inverso de A sería inverso. sí. Sí, y o también sería inverso si el inverso fuera B, o sea, si fuera el contrario Por ejemplo, que fuera de A los dos operado casos. con B. Tú me dices, ¿sí? O sea, por ejemplo, acá es inverso porque los dos dan A, ¿sí? Sí. Y los dos dan B. Entonces, por eso es inverso. Pero si, digamos, fuera B con A y A con B, también sería inverso. Pues dependiendo de nuestra tablita. Si quieres, hacemos una tabla en el caso de que no lo sea, ¿sí? O sea, es que el ejemplo pasado, tú dijiste que no era inverso, porque creo que había una que no, o sea, una que no era igual. Voy a colocar el mismo ejemplo, ¿sí? Bueno, En el ejemplo anterior, yo había dicho que, digamos que menos 3 más 3 es igual a 0, ¿cierto? ujú, ujú. El Sí. más es nuestra operación. Entonces, 3 operado con menos 3 es igual a 0, ¿sí? Pero en el ejemplo anterior nosotros teníamos que, eh, se me fue la paloma, B operado, voy a colocarlo con más para que lo logremos ver. B era el mismo inverso, no. Entonces B operado con C era igual a nuestro elemento neutro, que era A, ¿sí? Pero si lo escribimos como lo tenemos arriba, C debería ser el inverso de B y B de C, ¿sí? Porque es que ahí se están relacionando los dos, ¿no? Más o menos. Sí, ahí voy cogiéndola. Pero sí es como te dije, o sea, si digamos es A y A, da inverso y B, pues igual da inverso. Entonces sí se estaría cumpliendo la propiedad
pero si era al contrario, o sea, que digamos A y B igual a A y A y B y A igual Voy a, ¿sí también? voy a proponer una nueva tablita, ¿les parece? Y vamos a ver si se cumplió o no. Y así despejamos también las dudas. Entonces vamos a inventarnos una operación. Esa operación en nuestro, en nuestro caso eh, va a ser el arroba. Bueno, el asterisco que queda más. No, mejor el más. Y vamos a colocar A y B. Estos elementos deben tener lo mismo. A y B. ¿Sí? Entonces, A operado con A, supongamos que es A. ¿Sí? Ujú. Y puede que B operado con B sea B. Y acá, no sé, coloquémosle B y acá coloquémosle A. ¿Sí? Para nuestra primera tablita, ¿cuál sería el...? Ah, no, bueno. Pero coloquemos acá B. Para que tenga el elemento neutro. Entonces, en nuestra tabla, en la que está operado el más, ¿sí? ¿Tiene elemento neutro? Sí, Tendría elemento neutro porque siempre hay uno que operado con otro me dé el mismo. A operado con A me da A operado con B me da B, y B con A me da B, ¿cierto? Entonces lo que venía diciendo es que el elemento inverso o el inverso es que, digamos, A tendría que operarse con algo que nos diera ese mismo elemento neutro, que nuestro elemento neutro es A, ¿sí? El segundo caso es B operado con algo que me dé ese mismo elemento neutro, que sea A, ¿sí? Entonces, para el primer caso, A con quién lo tendría que operar. Con A. Con A. A operado con A. Y B con quién lo tendría que operar para que me diera A. No tiene con quién. No se puede. Entonces, no estaría cumpliendo la propiedad del elemento inverso. No sé si así les logro dar a O sea que entender más o menos. no se cumple cuando no se puede operar con ninguno, ¿cierto? Ajá. O cuando tiene, digamos, varios inversos. Por ejemplo, 2 más, mm, 2 más cuánto tendría que operarlo para que me diera 0. Más menos 2. Más menos 2, exacto. Pero entonces, si yo operara, digamos, con menos 3 y también me diera 0, pues entonces ahí tendríamos dificultades porque un elemento tendría dos elementos inversos y no puede darse el caso. ¿Sí? Sí, ya está más claro. Verónica, y ahí los demás. Sí. Entonces, o sea, eh, solo, o sea, si tiene con quién operarse, si no tiene con quién operarse, no sería inverso. O sea, si alguno de los casos no tiene con quién operarse, ¿para qué Ajá. día? O pues tiene muchos inversos. O tiene muchos inversos. Y para el neutro, yo lo que entendía era que el neutro también, o sea, si tenía con quién operar para que diera, es que el caso que yo hice de neutro
Sí. O sea, era A y con quién para que diera B. Y B y con quién para que diera B. Entonces, bueno, el primero me dio B y el segundo me dio A. Entonces, pues ahí sí se estaría cumpliendo porque pues tiene con quién operar, ¿sí? Y los dos dan B. Sí, pero Eso no, es entonces no estarías aplicando la del neutro. esa ¿Sí? sería la del inverso. Y- Exacto. Ok. Entonces, ¿cómo la del neutro? La del neutro es que todos los elementos deben tener un mismo elemento, ¿sí? Que nos deje el otro elemento tal cual.